Pasamos entonces a los temas de fondo. Redes de aguas servidas. Nosotros tenemos dos tipos de sistemas, lo que llamamos sistemas cerrados y sistemas abiertos. Sistemas cerrados se denomina a todos los circuitos hidráulicos que van a presión dentro del sistema, donde toda la sección de escurrimiento va a una cierta presión con una cierta velocidad. Y tenemos también los sistemas abiertos, que son sistemas hidráulicos especiales que corresponden en general al funcionamiento de los canales. Entonces ¿cuáles son los tipos de canales que nosotros nos encontramos hoy día en el mundo? Tenemos dos tipos de canales artificiales construidos por el hombre y canales naturales. En la slide que estamos viendo, las dos primeras figuras de la izquierda corresponden a canales artificiales y la de la derecha corresponde a un canal natural. Y uno puede encontrar muchas definiciones, todas con el mismo concepto de fondo. Canal es un conducto por el cual circula un fluido por acción de la fuerza de gravedad y el desplazamiento se logra gracias a que en el punto siguiente, este punto se encuentra a una menor cota que el punto anterior. Y la otra característica del canal, que hay una superficie del fluido que está en contacto con el aire. Entonces vienen muchas definiciones que uno puede encontrar de canal. Entonces aquí aparece, los canales son conductos en los cuales el agua circula debido a la acción de la gravedad y sin ninguna presión. La superficie del líquido está en contacto con la atmósfera. Entonces, eso es otro tipo de estructura por la cual circula un fluido. ¿Ya? Entonces, un canal... Ahora, ¿por qué se construyen canales? ¿Desde cuándo se construyen canales? El hombre descubrió hace mucho tiempo que un recurso indispensable para la vida y para la alimentación era y es el agua. Ya habían sectores en los cuales existía agua y sectores donde no existía agua, y el hombre, como ser inteligente, concluyó que era necesario, mediante alguna acción, trasladar ese volumen, esa masa de agua, desde un punto a otro punto. Descubrieron que mediante el uso de la fuerza de gravedad era posible trasladar agua desde un punto a otro. Y el hombre comenzó a construir canales hace aproximadamente 4.000 a 5.000 años atrás. Cuando el hombre cambió de nómade a sedentario, tuvo que comenzar a administrar el agua. Entonces, canal también uno puede indicar que es una construcción destinada al transporte de fluidos, generalmente agua, y que a diferencia de tuberías es abierta a la atmósfera. Y hay muchos tipos de canales que podemos hoy día encontrar en el mundo. Algunos canales, por ejemplo, en Europa, hay muchos canales que se usan como medios de transporte.
¿ya? Y el hombre ha debido aprender en base a aciertos y a errores cómo se pueden diseñar canales con la finalidad de poder transportar un volumen de agua desde un punto de inicio a un punto final. Y también ha debido responder la consulta, oiga, ¿cómo hago que un canal sea un elemento realmente eficiente en el transporte de agua? ¿Cuál es la diferencia que hay entre el concepto de eficiencia y eficacia? ¿Qué me puede decir doña Tami? Eficiencia podría ser gastar todos los recursos necesarios, y eficacia que se cumpla con el propósito. Perfecto. Uno es eficaz cuando cumple una tarea y es eficiente cuando en el cumplimiento de esa tarea utiliza los medios a los cuales tiene acceso en la forma más eficiente posible y en la menor cuantía posible. ¿Ya? Entonces el hombre ha tenido que aprender a usar el agua en forma eficiente, y en el tema de los canales también ha debido aprender mucho. ¿Cuáles son los tipos de canales que nosotros hoy día podemos tener? ¿Ya? Tenemos, como ya dijimos, canales naturales y canales artificiales. ¿Ya? Y ahí tenemos distintas fotografías nuevamente de canales, y en la parte de canales tenemos también dos características complementarias de canales. Unos canales que pueden ir donde yo puedo visualizar la superficie libre del agua, y otros tipos de canales que están enterrados, en los cuales no visualizo la superficie libre del agua. Entonces, cuando hablamos de sistemas cerrados, prácticamente en ninguna parte del sistema, excepto en el punto de inicio y en el punto final, y en algunos puntos específicos, yo puedo ver el fluido que estoy transportando. En un canal abierto, completo a la superficie, yo puedo ver la superficie libre del agua. Pero también hay canales cerrados a mi vista, los cuales yo no puedo visualizar la superficie libre del agua, pero que funcionan bajo la característica de canales abiertos. Y un tipo de obra que se diseña con la característica de canales, de sistemas abiertos, corresponden a las redes de alcantarillado. Y también hay muchas obras de transporte de agua que se diseñan también con la característica de sistemas abiertos, pero que visualmente tienen la característica de sistema abierto en configuración cerrada. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que tener claridad sobre los tipos de canales que pueden ser artificiales o naturales, y pueden haber canales cerrados y canales abiertos, pero que todos funcionan hidráulicamente con la característica de canales abiertos.
Aquí en la foto que aparece en la parte inferior, aparece una foto de un sistema de alcantarillado. El sistema de alcantarillado se diseña con la característica de sistema abierto, en que parte de la sección del tubo va con agua y la parte restante está en contacto con la atmósfera, con el aire. Y este sistema, ¿cómo se conecta con el aire, con la presión atmosférica? Se conecta a través de las cámaras de alcantarillado que están preferentemente en los cruces de las calles, y ahí hay una pequeña perforación por la cual respira el sistema, y también en todas las casas y en todos los edificios ustedes pueden visualizar que hay un tubo que sobresale sobre el techo de la casa. Y ese tubo está conectado al sistema de alcantarillado y por ese tubo se logra el contacto del líquido que transporta el tubo de alcantarillado con el aire y con la presión atmosférica. Entonces tenemos estos tipos de canales. Entonces el sistema de alcantarillado se diseña con la característica de un sistema abierto, pero que visualmente, a mi vista, funciona como un sistema cerrado. Y que a través de estos puntos de contacto logra funcionar como un sistema abierto. ¿Ya? Entonces, clasificación de canales. Ya vimos que teníamos canales naturales, ríos esteros, canales artificiales. Ya hay muchos tipos de canales. Canales de riego, de navegación, de control de inundaciones, canales de central que alimentan centrales hidroeléctricas, alcantarillado pluvial, alcantarillado sanitario, canales de desborde, cunetas a lo largo de las carreteras, cunetas de drenaje agrícola, y hay muchos tipos de canales o de estructuras con la característica de canal que el hombre ha ido construyendo en estos 3.000 o 4.000 años en que lleva administrando en forma bastante eficiente el recurso agua. Entonces hay, como ya indicamos, secciones abiertas. Y cuando el hombre ha construido canales, eso oiga perfecto, yo construyo secciones abiertas y los tipos de canales que el hombre hoy día sigue administrando y construyendo son el canal trapezoidal, que tiene esa forma, que tiene dos paredes inclinadas, un fondo plano y un fondo superficial, o una superficie libre del agua, que es el sector en que el fluido está en contacto con el aire. Entonces ahí tenemos secciones trapezoidales. Otro tipo de sección es una sección trapezoidal donde las paredes están inclinadas 90 grados respecto de la horizontal, que son las secciones rectangulares. Tenemos también otro tipo de una sección trapezoidal especial, que es la sección triangular, donde el fondo del canal es un punto. Y el fondo del canal tiene paredes inclinadas. También existe la sección parabólica.
en que las paredes del canal tienen forma de parábola. También existe la sección circular. Y en las secciones cerradas, ya tenemos dos tipos de secciones: la sección circular y la sección en forma de herradura. En una sección circular, que es la que se usa preferentemente en los sistemas de alcantarillado, una parte de la sección está con agua y la otra parte está con aire. Entonces, en general, en las secciones cerradas, yo no visualizo la superficie libre del agua. Pero sí sé que esta existe porque he tomado las decisiones correspondientes para que ese sistema funcione bajo la característica de un sistema abierto. Ahora, cuando se analizan los tipos de canales artificiales que el hombre construye, casi todos corresponden a una de estas opciones: canal trapezoidal, donde en un canal yo tengo distintos elementos geométricos que me permiten caracterizar este canal. Tengo el tirante o la altura de agua, que es la profundidad máxima del agua en el canal, en un sector del canal, y se mide respecto del horizonte el fondo del canal. La otra estructura que también me permite caracterizar un canal es el ancho de solera, que el ancho de solera corresponde al ancho en la base del canal. También el otro elemento que me permite caracterizar un canal corresponde al espejo de agua, que corresponde al ancho de la superficie libre del canal. Cuando he excavado un canal y he rellenado los bordes, me aparece lo que puede ser el ancho de la corona, que corresponde al ancho de los muros laterales del canal, y también me aparece un valor de la profundidad total del canal, que es la diferencia entre las cotas del muro del canal y la diferencia respecto al fondo del canal. Tengo la profundidad total del canal. Y entre la profundidad total del canal y el tirante de agua aparece una diferencia de altura que se llama el borde libre del canal, que corresponde a la diferencia entre la profundidad total del canal y el tirante de agua. Y en el caso de las paredes inclinadas, aparece lo que se llama el ángulo de inclinación de las paredes laterales con respecto a la proyección horizontal. Y conjuntamente con el ángulo de inclinación, relacionado directamente con el valor de este ángulo, aparece lo que vamos a explicar un poco más adelante como el concepto de talud. Que talud se define como la relación de la proyección horizontal para la proyección vertical unitaria de la pared lateral, que nos va a quedar un poco más claro a continuación.
cuando yo tengo este canal y mido el ángulo de inclinación de la pared del canal, yo puedo decir que la tangente de este ángulo puedo decir, necesito para caracterizar este ángulo un cateto unitario que sea el cateto vertical. Y el cateto horizontal lo voy a llamar talud o Z. Si yo digo, oiga, ¿cuál es la tangente de este ángulo? Ustedes me van a decir, oiga, por trigonometría, la tangente de este ángulo es la relación entre el valor de la proyección unitaria vertical respecto del valor de la proyección horizontal que hemos llamado Z. Consecuentemente, podemos decir que el valor de la cotangente del ángulo es 1 partido por Z. ¿Cuál es el elemento inverso de la cotangente? Perdón, de la tangente. La cotangente. Y la cotangente es el cociente entre el valor del talud Z con el cateto unitario vertical. Y como la cotangente es Z sobre 1, nosotros cuando todos los números están divididos por 1, automáticamente le damos el valor del numerador. Y ahí viene el concepto de la cotangente, que va a ser igual al valor de la variable Z cuando la proyección vertical del cateto yo en forma arbitraria lo he fijado con el valor unitario. Entonces, cuando yo hago que el cateto vertical tome el valor 1, automáticamente, por esta relación trigonométrica, el valor de Z corresponde al valor de la cotangente del ángulo. El otro elemento importante que vamos a usar en canales es el área hidráulica, que corresponde a la superficie ocupada por el fluido en una sección transversal cualquiera del canal. Entonces ahí viene el concepto de área hidráulica. Otro elemento importante corresponde al perímetro mojado. ¿Y qué es el perímetro mojado? Es la parte del contorno del canal que está en contacto con el fluido. Y se ha visto que un parámetro realmente importante en el diseño de canales corresponde al radio hidráulico. Y el radio hidráulico se define como la relación entre el área mojada y el perímetro mojado del canal respectivo o del circuito hidráulico respectivo. Entonces, radio hidráulico es el área mojada partido por el perímetro mojado. En el caso de una tubería circular que está con agua, ¿cuál es el área de ese circuito hidráulico que vamos a asumir que tiene un diámetro D? El área es pi cuarto por D cuadrado. ¿Y cuál es el perímetro? Es pi por D. Y cuando uno hace el cociente del área sobre el perímetro, obtenemos que el radio hidráulico para una tubería circular que está llena de agua
equivale al factor de cuartos. Entonces, todas las fórmulas que nosotros vimos en la parte de sistemas cerrados, las podemos también aplicar para los sistemas abiertos, reemplazando el valor del diámetro por 4 veces el radio hidráulico de esa sección. Y con esa transformación de diámetro por 4 veces el radio hidráulico, yo puedo aplicar todas las ecuaciones de Darcy, de Hazen-Williams, de todas las ecuaciones que vimos en el mundo de los sistemas cerrados a los sistemas abiertos, haciendo esa transformación. Otro parámetro que se ha visto que es realmente importante en el caso de los sistemas hidráulicos corresponde a la profundidad hidráulica, que es la relación entre el área hidráulica y el espejo del agua. Y el espejo de agua, recordemos que es la superficie, el ancho de la superficie libre del agua en una sección del canal. ¿Ya? Y algunos autores lo asocian con la letra I, con una rayita encima, y otros lo asocian con la letra D, cosa de gustos. Entonces tenemos el concepto de área mojada, perímetro mojado, de radio hidráulico, de espejo de agua y de profundidad hidráulica. Entonces alguien descubrió que para los distintos tipos de canales que podemos construir, trapezoidales, canales rectangulares, triangulares, parabólicos, semicirculares, ya podemos hacer uso de las relaciones geométricas en las distintas secciones transversales, y son las que aparecen ahí en pantalla. Entonces, para el tipo de sección rectangular, el área es la base por la altura. El perímetro es la base más 2 veces la altura de agua. Y puedo calcular el radio hidráulico. Y para un canal rectangular, el espejo de agua tiene el mismo valor del ancho de solera. Para un canal trapezoidal, el área es la base por el talud, la cotangente del ángulo, por la altura, y todo esto factor común que nos multiplica la altura. El perímetro mojado es la base más 2 veces el valor del tirante de agua por la raíz de 1 más z cuadrado. Y así para los distintos tipos de canales que podemos tener distintas expresiones algebraicas que nos permiten calcular el parámetro que andamos buscando, que puede ser el área, el perímetro, el radio hidráulico o el espejo de agua. Estas fórmulas que están acá no se requiere que uno se las conozca de memoria. Sí vale la pena conocer las más importantes, por ejemplo, conocer casi de memoria las fórmulas del canal trapezoidal, porque cuando conozco esta, automáticamente puedo aplicar la del canal rectangular, porque el ángulo vale 90 grados
y el talud vale 0. En el caso de un canal triangular, el ancho de solera, que es el ancho de la base del canal, vale 0. Y consecuentemente la fórmula de B más ZI por I se me transforma automáticamente en Z por I cuadrado. ¿Ya? Entonces tenemos los casos de rectangular, trapezoidal, triangular, circular, parabólico. Y también tenemos canales, perdón, ahí algo me pasó. ¿Ya? Podemos tener un canal trapezoidal con inclinaciones distintas en las paredes izquierda y derecha. Y alguien se dio el trabajo de preparar todas estas fórmulas. Y en el caso de un canal triangular, también puedo tener distintas inclinaciones, distintos taludes, el talud izquierdo con el talud derecho. Y conociendo estas fórmulas, puedo calcular el área, el perímetro mojado, el radio hidráulico, el espejo de agua. Y también tengo lo mismo para un canal circular que está con agua hasta una cierta profundidad o hasta una cierta altura. Y puedo calcular los mismos parámetros: el área, el perímetro mojado, el radio hidráulico, el espejo. ¿Ya? Entonces, antiguamente, cuando no se disponía de sistemas computacionales, no se disponía de métodos de cálculo, de métodos numéricos rápidos y efectivos, uno tenía que conocer todas estas tablitas y en base a ellas trabajaba. Pero hoy día, gracias a los avances numéricos, gracias a la existencia de planillas de cálculo, muchos de los trabajos engorrosos del mundo antiguo de la hidráulica hoy se hacen con mucha facilidad, gracias a los avances de los métodos numéricos. Entonces, estas tablas de I sobre D que valga 0,1, cuánto vale el área sobre el D cuadrado, ya no se requiere manejar porque uno todos estos cálculos los hace ya con planillas de cálculo, con software que nos permiten hacer los cálculos en forma mucho más rápida. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, un ejercicio muy simple dice: hallar para un canal de sección circular los parámetros hidráulicos de área, de perímetro, de espejo, de radio hidráulico y de altura de tirante de agua para valores distintos de altura de agua. Entonces uno, aplicando las fórmulas, comienza a variar las alturas de agua en relación con el diámetro de la sección y va calculando estos parámetros. Entonces uno puede ahí decir: oiga, perfecto, ya, si yo tengo el ángulo de la superficie, el ángulo de las paredes de la superficie libre del agua, yo puedo determinar cuál es la altura del tirante de agua a través de esta ecuación, en que el tirante de agua es D medio por 1 menos coseno phi partido por 2, en que el coseno phi corresponde al ángulo externo que nos forman estas, ¿cómo llamaríamos? Estos catetos del, del triángulo de la parte superior. Entonces, conociendo cuánto vale ese ángulo, yo puedo determinar cuál es la altura de agua que tengo
y puedo hacer todos los cálculos correspondientes. También puedo hacer esto en forma inversa. Puedo determinar cuál es el ángulo para distintos valores de altura de agua en un canal circular. Entonces aquí yo puedo, por ejemplo, hacer estas gráficas, hacer estas tablas, y posteriormente los puedo ir transformando en gráficas. Entonces digo, perfecto, oiga, para un diámetro unitario, ¿cómo varía el área a medida que mi sistema va teniendo cada vez más agua, más altura de agua? Entonces tengo el gráfico del área, los puedo graficar, el espejo. El espejo, que era el ancho de la superficie libre del agua. ¿Cuándo es máximo el valor del espejo en un canal circular? Cuando la altura de agua está en la mitad del diámetro. Cuando la altura de agua está en la mitad del diámetro, el espejo de agua tiene un valor unitario. Y cuando la altura de agua está al 100% del diámetro, el espejo vale 0. Mismo valor que se da cuando el tubo está sin agua. Tenemos también la relación del tirante de agua. ¿Cómo varía el tirante de agua en relación con el diámetro? Otra relación es el perímetro mojado. Y puedo también calcular el radio hidráulico. Y aquí podemos concluir que el radio hidráulico es máximo contra aproximadamente el 80% de agua en el canal. Y este es un parámetro que va a ser realmente importante poder recordarlo. Si el radio hidráulico no es máximo cuando el tubo de agua está al 100% de altura de agua en el circuito. ¿Ya? Y uno puede ahí hacer muchos ejercicios para calcular estos parámetros. Que no tiene sentido verlo ahora. ¿Ya? Entonces, antiguamente, uno trabajaba con tablas y tenía todas las tablas pertinentes, pero hoy día lo hace a través de computadores. Entonces, muchas de estas tablas que uno puede encontrar en libros de hidráulica, la tecnología las dejó fuera de servicio, porque existen otros métodos alternativos que nos entregan la misma información en forma mucho más eficiente y mucho más eficaz. Otro tema importante en canales es el concepto de la pendiente de fondo. Entonces uno puede, en forma intuitiva, decir, oiga, a medida que en un canal aumenta la pendiente longitudinal, aumenta el caudal que este canal puede transportar. En forma intuitiva. Si yo aumento la energía disponible, como diferencia de cota entre el punto inicial y el punto final, mayor es la cantidad de agua que esa sección de canal puede transportar. Entonces, cuando pensamos en canales, a medida que yo aumento la pendiente del canal, aumento la velocidad del agua. Y como el caudal depende de la velocidad del agua y del área, puedo transportar mayor caudal a medida que aumento la pendiente. También el otro tema importante
que en un canal, así como en una planta elevadora, nosotros teníamos limitantes por velocidades máximas y velocidades mínimas, en un canal también tengo que considerar limitantes por velocidades. Si la velocidad media del canal es muy baja, existe el riesgo que las sustancias que puede transportar el agua sedimenten, se lleguen al fondo del canal y me disminuyan el área de escurrimiento. Por el contrario, si la velocidad del agua es muy alta, existe el riesgo que a consecuencia de esta alta velocidad se erosionen las paredes del canal. Y eso signifique que me aumente el área de escurrimiento. Como me aumenta el área de escurrimiento, para el mismo caudal me va a disminuir la velocidad. Y este material que ha sido erosionado por alta velocidad se va a ir depositando aguas abajo, y esa disminución me va a disminuir el área de la sección del canal. Entonces, son temas que tengo que tener presente cuando estoy diseñando canales. Tengo que considerar valores de pendiente, tengo que considerar el efecto que me genera una modificación de la pendiente en un aumento de velocidad o en una disminución de velocidad. Y en general, para la mayoría de los casos, las pendientes de los canales varían entre el 1% y el 0,5%. Tenemos también, como ya mencionamos, el tema de las velocidades admisibles. Hay velocidades máximas y velocidades mínimas que dependen del material con que yo he revestido las paredes de mi canal, y también dependen de los sólidos o las materias que el agua puede transportar. Entonces, hay también, en base a experiencia empírica, recomendaciones de velocidades. Y las recomendaciones de velocidades dependen del tipo de agua y del material con que están construidos los canales. Entonces aquí dice, oiga, si el fondo de su canal, las paredes de su canal son terreno fangoso con arcilla, la velocidad máxima es 0,12 metros por segundo. Si son de arenas con arcillas plásticas, 0,20. Si son tierra suelta, 0,35 a 0,45 metros por segundo. Si son tierras con piedras y arcillas, de 0,8 a 0,9 metros por segundo. Si son canales construidos con revestimiento en hormigón, la velocidad puede llegar a ser del orden de 4 metros por segundo. Si están construidos en roca, del orden de 2 a 3,5 metros por segundo. Entonces, dependiendo del material con que está revestido el canal, dependen las velocidades medias admisibles para minimizar los problemas de sedimentación y evitar los problemas de erosión. ¿Ya? Entonces, en canales no impermeabilizados, ¿ya?
se tiene que, la velocidad debería ser mayor a 0,2 metros por segundo. Si el agua tiene limos, la velocidad tiene que ser mayor a 0,25 metros por segundo. Si el agua tiene arena, a 0,45. Y si nuestro sistema transporta aguas servidas en ductos circulares, se recomienda que la velocidad sea mayor a 0,6 metros por segundo. Ya indicamos que las fórmulas que aprendimos a usar en la parte de sistemas cerrados también las podemos usar para diseño de canales, reemplazando el factor o la característica de diámetro por 4 veces el radio hidráulico. Pero también en base a la experiencia empírica, a los aciertos y errores, hay muchas personas que han trabajado tratando de proponer alguna fórmula sencilla para calcular la velocidad y el caudal de agua que un canal puede transportar. Entonces, así como en el mundo de los circuitos cerrados, las fórmulas preferentes son la fórmula de Darcy, la fórmula de Hazen-Williams, la fórmula de Manning. En el mundo de la hidráulica, la fórmula más importante es la fórmula que se conoce como la fórmula de Chessy, que dice que la velocidad que lleva el agua en un canal es igual a un coeficiente por la raíz cuadrada del radio hidráulico por la pendiente longitudinal del canal. Y esta fue una fórmula que fue desarrollada por un ingeniero francés por allá por el año 1760 y tanto, cuando a este ingeniero le encargaron un proyecto de transportar un caudal de agua hacia la ciudad de París. Entonces, este ingeniero realizó su proyecto y formuló esta ecuación, que es una de las ecuaciones más importantes en el mundo de los sistemas abiertos. Y esta fórmula fue presentada 20 años antes de la Revolución Francesa, en 1769. Y esta es una fórmula que permitió calcular la velocidad media para el canal que diseñó el señor Chessy. Entonces acá, en esta fórmula, la velocidad es la velocidad media del agua en metros por segundo. R es el radio hidráulico. ¿Recuerdan lo que era el radio hidráulico? Sí, profe. Era el coeficiente entre el área hidráulica y el perímetro mojado. S es la pendiente longitudinal del canal. Entonces, el radio hidráulico se mide en metros y la pendiente longitudinal del canal se mide en metros sobre metros. Y C es este coeficiente que determinó Chessy para su canal con un cierto valor. Entonces, cuando Chessy generó esta fórmula, fue una fórmula realmente importante, porque antes de eso había mucha experiencia empírica para diseñar canales, pero no había elementos algebraicos que permitieran relacionar estas variables.
¿Ya? Ahora, la fórmula de Cesi estuvo mucho tiempo perdida, no se usó, hasta que fue una fórmula que comenzó a ser estudiado por la ingeniería americana y encontraron que era una fórmula realmente interesante, pero que adolecía de un error. Y la fórmula, que se pensaba que podría ser de orden universal, resultó que no lo era. Y este coeficiente, que en la fórmula aparece como el coeficiente de Cesi, debía ser calculado para cada tipo de canal. Entonces, hubo mucha gente que comenzó a trabajar al respecto, buscando determinar cómo se debía relacionar la velocidad con el radio hidráulico, con la pendiente longitudinal, que permitiera determinar el valor más aproximado para la velocidad de agua en un canal. Entonces, cuando Cesi comenzó a trabajar, decía, oiga, este coeficiente varía entre 30 y 90 metros, raíz de metro sobre segundo, para distintos tipos de canales. Entonces, mucha gente comenzó a ver que era una fórmula interesante, pero este coeficiente C era muy difícil de poder medir. ¿Ya? Y muchas personas comenzaron a generar opciones para poder caracterizar este coeficiente de Cesi. Y hubo el mismo ingeniero Manning, que había trabajado en sistemas cerrados, que dijo, oiga, el coeficiente C que podemos aplicar en la fórmula de Cesi, yo propongo que se calcule con la expresión que aparece aquí al final, 1 sobre n por la raíz sexta del radio hidráulico. Y cuando en la fórmula de Cesi yo reemplazo el valor de C por 1 sobre n por la raíz sexta del radio hidráulico, obtenemos la expresión que aparece al inicio de esta slide. B igual a 1 sobre n por el radio hidráulico elevado a 2/3 por la raíz de la pendiente longitudinal del canal, que es una de las fórmulas que hoy día se usa y que es realmente buena. El problema que tiene esta fórmula es que tiene un parámetro n que tiene que ser caracterizado y medido, porque dependiendo de la exactitud con que yo pueda caracterizar el valor de n, voy a poder ser más certero en la forma en que puedo medir la velocidad y consecuentemente el caudal que un canal puede transportar. ¿Ya? Entonces yo tengo la fórmula de Cesi con el aporte de Manning, que se conoce hoy día como la fórmula de Manning, multiplico la velocidad por el área, con lo cual obtengo el caudal, y la fórmula que hoy día conocemos para medir el caudal de un canal es 1 partido por n por el área por el radio hidráulico elevado a 2/3 por la raíz cuadrada de la pendiente longitudinal. Y podemos encontrar hoy día mucha información sobre el valor del coeficiente de Manning para poder aplicar la fórmula de Cesi con la sugerencia de Manning respecto al coeficiente de Cesi. Entonces, si yo el canal, las paredes de mi canal son en base a piedras con canto rodado,
el valor n que me sugieren que use es 0,35. Si es un hormigón bien encofrado, prácticamente muy liso, me recomiendan que use un coeficiente de Manning de 0,012 a 0,011. Si es de tierras limpias, sin piedras, use un valor de n de 0,22. Entonces, cuando yo quiero calcular un canal, tengo que conocer todos los parámetros que me sugiere usar Manning con la fórmula de Chesi, y Manning me dice, oiga, perfecto, tiene que determinar qué valor de n va a usar en la fórmula. Que ese es uno de los problemas mayores que tiene aplicar esta fórmula para diseño de canales. ¿Qué valor de n yo tengo que caracterizar? Porque si me equivoco en ese valor de n, puedo confundir, puedo entregar un valor absolutamente erróneo del caudal que este canal puede transportar. ¿Ya? Entonces hay distinta información que uno puede encontrar respecto al valor de n. Canal revestido con losas de hormigón, 0,012. Canal de hormigón colocado con un encofrado alisado, 0,14. Canal excavado en arcilla con limo arenosa, lecho parejo y duro, n igual a 0,24. Ya hay mucha información que hoy día podemos investigar que nos va a permitir poder caracterizar de mejor forma el valor n con que vamos a modelar nuestro sistema. Y la exactitud con que yo pueda caracterizar este valor n va a ser realmente fundamental e importante para la exactitud del trabajo que yo quiero entregar. Entonces, antiguamente se usaban muchos ábacos en la parte de hidráulica. Hoy día, gracias a los avances de los cálculos numéricos, eso ya prácticamente estos ábacos no se usan, motivo por el cual los vamos a mostrar a la rápida y no los vamos a explicitar mucho, porque como les dije, gracias a los avances de la tecnología, tenemos computadores, tenemos planillas de cálculo, podemos obtener todos estos abacos como números reales en forma mucho más eficiente y exacta. ¿Ya? Ahora, muchas veces ustedes escuchan por ahí, oiga, ¿cuáles son las características de funcionamiento normal del canal? Y cuando se habla de las características de funcionamiento normal del canal, ya nos tenemos que informar cuáles son las características, los parámetros que permiten determinar cuál es el caudal que este canal transporta. Y siempre usamos la fórmula de Manning, preferentemente para poder caracterizar el funcionamiento de un canal, que es la fórmula más exacta que hay. Entonces, cada vez que me preguntan, determina las condiciones de funcionamiento normal del canal, yo tengo que determinar cuáles son los parámetros que me permiten caracterizar el caudal que este canal transporta. De igual manera, cuando hacíamos un diseño en el mundo de los sistemas cerrados, teníamos que determinar las características bases del sistema. ¿Cuál era el caudal que transportaba un sistema cerrado en una condición base? Y después podíamos tomar todas las decisiones si queríamos duplicar o aumentar el caudal de este sistema. Teníamos que conocer previamente las características de la línea piezométrica, del caudal base, del diámetro que podíamos ocupar.
De igual manera, cuando hablamos de canales, también necesitamos conocer todos los parámetros que nos permiten caracterizar el caudal que este canal transporta. Tenemos que caracterizar el área, el radio hidráulico, la pendiente, qué valor del coeficiente de Manning vamos a usar en nuestros cálculos. Si nos equivocamos en nuestros cálculos del valor de n, vamos a entregar una información errónea respecto a la velocidad media del canal y a la velocidad que este canal puede transportar. ¿Ya? Hay también mucho software que se ha desarrollado para el cálculo de canales. Hay un software que ustedes lo pueden bajar de la internet, que es el software H-Canales, desarrollado por un ingeniero peruano que vive en el país de Costa Rica. Y uno lo puede bajar y ingresa los datos, por ejemplo, de caudal, de talud, de rugosidad y de pendiente. Y en base a estos datos, el sistema le entrega, por ejemplo, el tirante de agua, cuál es el perímetro mojado, cuál es el radio hidráulico, cuál es la velocidad, cuál es la energía específica de esta masa de agua, cuál es el ancho de solera, cuál es el área hidráulica, cuál es el espejo de agua, cuál es el número de Froude y el tipo de flujo, si es crítico o no. ¿Ya? Ahora, en general, todos estos software que hoy día existen, nosotros tenemos que validar si realmente son eficientes o no, o si entregan información atingente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de canales, hablábamos que teníamos distintos tipos de estructuras de canales, que las voy a tratar de recordar, que teníamos la sección rectangular, la sección trapezoidal, la triangular, la circular, la parabólica, y teníamos el trapecio con taludes distintos y el triángulo y la sección triangular con distintos taludes. Viene la pregunta, ¿cuál es la sección más eficiente de un canal? Entonces, ahí viene, perfecto, determinar qué entiendo yo por eficiencia. Entonces, cuando hablamos de un canal, ¿cuál será la sección de máxima eficiencia hidráulica? Tengo el canal trapezoidal, el canal rectangular, el canal triangular, el canal parabólico o circular. ¿Cuál de estos es el que me permite transportar la máxima cantidad de agua por unidad de área? Entonces, cada vez que nosotros realizamos el diseño de un canal, tenemos que elegir la forma y las dimensiones del canal general de forma tal que se minimicen los costos de construcción. Así como en un sistema, en una conducción gravitacional, indicábamos que los costos de operación
de un sistema cerrado, básicamente los costos tenían dos componentes, los costos de construcción y los costos de operación. Indicábamos que en el caso de una conducción gravitacional, los costos de operación eran de segundo o tercer orden respecto de los costos de construcción de esta conducción gravitacional, y que el óptimo lo obteníamos cuando lográbamos minimizar el diámetro de la tubería o de las tuberías, que en el caso de una conducción con planta elevadora e impulsión, teníamos que determinar cuál era la opción más conveniente para los distintos diámetros de tubería, y cada diámetro de tubería para un caudal constante me involucraba un tamaño de planta elevadora específica, y tenía que determinar cuál era la opción más económica entre todas las opciones que estaba considerando de diámetro. En el caso de un canal, los costos de operación del canal también son de muy baja magnitud. Y consecuentemente, cada vez que yo pretendo hacer el diseño de un canal, la solución óptima es aquella que me minimiza los volúmenes de excavación. Entonces, dependiendo, ya tenemos del tipo de canal, tenemos que considerar, oiga, tenemos canales artificiales o recubiertos. ¿Cuál es la sección de máxima eficiencia hidráulica? ¿Cuál es el borde libre que tengo que dejar en un canal? Acordémonos que el borde libre era la diferencia entre la profundidad total del canal y el tirante de agua. También tenemos la opción de canales no recubiertos bajo que pueden estar afectos a erosión. Tenemos que ver también las opciones, los temas de estabilidad del fondo y de las paredes por el efecto de erosión o de sedimentación. Entonces, si tratamos de recordar las ecuaciones geométricas que habíamos visto hace un ratito, teníamos teníamos el área, el perímetro mojado, el radio hidráulico, y tenemos distintas opciones de canales. Canales trapezoidales, rectangulares. Entonces, ¿cuál es la sección de máxima eficiencia hidráulica? Se dice que una sección es de máxima eficiencia hidráulica cuando por la misma área, para la misma pendiente y calidad de las paredes, se transporta el caudal máximo. Y también podemos decirlo que es aquella sección que es mínima y que nos permite transportar el máximo caudal por ese canal para la pendiente y calidad de paredes dadas. Entonces, en un canal nos interesa determinar cuál es la sección de máxima eficiencia hidráulica. Y la sección de máxima eficiencia hidráulica es aquella que para la misma área, la misma pendiente, la misma calidad de paredes y el mismo tipo de estructura nos transporta el máximo caudal. ¿Ya? Entonces, Manning, ¿qué nos dice? La fórmula de Chesi era que la velocidad media en un canal era el coeficiente de Chesi por la raíz de
el radio hidráulico por la pendiente longitudinal. Manning nos dice, oiga, perfecto, la fórmula de Chesi yo encuentro que es una fórmula realmente útil, pero para mí el coeficiente C vale 1 partido por n por la raíz sexta por la raíz cuadrada del radio hidráulico y la pendiente hidráulica, que como tenemos un término del radio hidráulico que está dentro de la ecuación, nos queda finalmente que la velocidad es 1 sobre n por el radio hidráulico elevado a 2/3 por la raíz cuadrada de la pendiente. Y el radio hidráulico, recordábamos que era área mojada o área húmeda sobre perímetro. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros podemos hacer trabajo de álgebra y decir, oiga, mire, el caudal que lleva un canal es igual al área por el radio hidráulico elevado a 2/3 por la raíz de la pendiente longitudinal partido por n. Pero el radio hidráulico era el área sobre el perímetro. Consecuentemente, lo podemos escribir como el área elevado a 5/3 multiplicado por la raíz cuadrada de la pendiente partido por el valor de n por el perímetro mojado elevado a 2/3. Entonces, en un canal dado, yo puedo decir que hay un factor K que equivale al área elevado a 5/3 multiplicado por la raíz de la pendiente partido por el coeficiente de Manning, que lo voy a llamar K, y este caudal que puedo transportar por esta sección va a depender de este factor K que actúa sobre el perímetro mojado elevado a 2/3. Y yo esto lo puedo graficar. Y cuando lo grafico, me queda de esta forma. Entonces, para un caudal dado, ¿ya? Entonces, en esta gráfica, ¿qué obtengo? Si yo quiero transportar un cierto caudal, necesito un perímetro mojado. Entonces, a medida que aumento el perímetro mojado, como el perímetro mojado está como cociente elevado a 2/3, me disminuye el caudal. Y en la medida que disminuya el perímetro mojado, mayor es el caudal que puedo llevar por unidad de área en mi canal. ¿Ya? Entonces, yo puedo colocar ahora que el caudal que puedo llevar por una sección es el área por el radio hidráulico elevado a 2/3 por la raíz cuadrada de la pendiente longitudinal. Y todo esto partido por n. Puedo hacer trabajo de álgebra y colocar que el área elevado a 5/3 es igual al caudal multiplicado por el valor del coeficiente de Manning multiplicado por
el perímetro mojado elevado a 2/3 partido por la pendiente, partido por la raíz cuadrada de la pendiente longitudinal. Y puedo también extraer raíz de esta expresión y colocar que el área es igual al caudal por el coeficiente de Manning partido por la raíz cuadrada de la pendiente longitudinal, y todo esto elevado a 3/5 multiplicado por el perímetro mojado elevado a 2/3. Perdón, a 2/5. Entonces, para un canal, yo puedo indicar que finalmente el área para un canal dado el caudal, el coeficiente de Manning y la pendiente son constantes. Consecuentemente, el área que necesito lo puedo expresar como un factor K por el perímetro elevado a 2/5. ¿Ya? Y puedo construir esta tabla donde están las expresiones geométricas para los taludes óptimos que nos permiten transportar la máxima cantidad de agua. Así como teníamos estas expresiones geométricas que nos permitían calcular el área, el perímetro mojado para un canal cualquiera, también podemos, haciendo un trabajo de geometría, un trabajo de álgebra, obtener las expresiones geométricas para taludes óptimos, que nos permiten llevar la máxima cantidad de agua. Entonces aquí se indica que para un canal trapezoidal, para un talud óptimo, el área es igual a la raíz cuadrada de 3 multiplicado por la altura de agua al cuadrado. Y puedo hacer estos cálculos para la sección trapezoidal, la rectangular, la triangular, la semicircular, la parábola y la catenaria. También yo puedo hacer el siguiente análisis. Relaciones entre área, radio hidráulico y altura de agua para un canal semicircular. Para un canal semicircular, el tirante que me permite transportar la máxima cantidad de agua es la mitad del diámetro. Y el radio hidráulico óptimo es el área partido por 2pi elevado a 1/3. En el caso de un canal rectangular, la altura óptima es el ancho de solera partido por 2. En el caso de un canal y el radio hidráulico óptimo es el área partido por 8 elevado a 1/2. En el caso de un canal triangular, el talud óptimo equivale a un ángulo de 45 grados y el radio hidráulico óptimo es el área sobre 8 nuevamente con raíz cuadrada. Para el trapecio también tenemos otra configuración, que son las configuraciones óptimas que uno puede deducir haciendo un trabajo de geometría y de álgebra.
Entonces vamos a hacer un pequeño análisis que nos va a permitir llegar a conclusiones realmente interesantes para el cálculo de canales y con aplicación a los sistemas de alcantarillado. Dice, se necesita conducir un caudal de 3 metros cúbicos por segundo con una pendiente de 0,09 metros sobre metros y un coeficiente de rugosidad de 0,02. Calcular el área y la sección o forma de canal más económico. Manning, cuando trabajó con la fórmula de Chesi, nos dice, oiga, la fórmula que yo recomiendo para calcular el caudal es la que aparece ahí en pantalla. Que el caudal que puede llevar un canal con una sección A, con un radio hidráulico elevado a 2/3, con una pendiente longitudinal en raíz, partido por n, con esa expresión podemos determinar cuál es el caudal que puede llevar esta sección. Y yo puedo también, como conozco el caudal que necesito transportar, 3 metros cúbicos por segundo, conozco el valor de la pendiente y conozco el valor de la rugosidad, puedo también, usando la misma expresión anterior, concluir que el área que necesito es el caudal multiplicado por el valor n, partido todo esto por el radio hidráulico elevado a 2/3 por la pendiente longitudinal elevado a 1/2. Entonces, en esta expresión, ¿yo qué conozco? El caudal, que vale 3 metros cúbicos por segundo. Conozco cuánto vale el valor de n. Y conozco cuánto vale el valor de la pendiente longitudinal. Consecuentemente, en esta expresión de A igual a Q por N sobre el radio hidráulico elevado a 2/3 por la raíz cuadrada de la pendiente, hago los reemplazos de las variables que conozco y obtengo esta expresión. Obtengo que el área finalmente es igual a 2 por el radio hidráulico elevado a menos 2/3. Entonces, recordemos que cuando habíamos hecho los taludes óptimos, habíamos deducido que para el caso del trapecio, el radio hidráulico óptimo, vuelvo a mostrarlo, son los valores que tenemos por acá, ¿ya? El radio hidráulico para el trapecio era el área partido por 2 por raíz de 3. Y eso es igual a 0,38 veces el área. Como conocemos cuánto vale el área, podemos hacer la ecuación correspondiente y obtenemos que para el caso del trapecio, el área que necesito para que este canal, que debe transportar un caudal de 3 metros cúbicos por segundo, con un gradiente de 0,09 metros sobre metro y con un coeficiente de rugosidad de 0,02, requiere tener 2,73 metros cuadrados. ¿Ya? Hago el mismo análisis para los otros tipos de secciones de canales que puedo usar. Para el rectángulo y el triángulo teníamos que la relación que decía que el radio hidráulico era igual al área, al octavo del área elevado a 1/2.
Y ahí obteníamos que el área para una sección rectangular y para una sección triangular tenía que ser de 2,83 metros cuadrados. Para el semicírculo teníamos que el radio elevado a 2/3 era igual a el área partido por 2pi elevado a 1/3. Aplicábamos la misma ecuación anterior y concluíamos que para el semicírculo el área tenía que ser de 2,66 metros cuadrados. Consecuentemente, ya tenemos algunos datos. El área para un canal semicircular tiene que ser de 2,66 metros cuadrados. Para una sección rectangular y triangular tiene que ser de 2,83 metros cuadrados. Y el primer cálculo que habíamos hecho era para el trapecio, era 2,73 metros cuadrados. Entonces, cuando comparamos los valores de área para el caso de trapecio, 2,73, para el caso del rectángulo y el triángulo, 2,83, y con la sección semicircular, concluimos que la sección más eficiente es la de la sección semicircular, porque tiene el menor valor de área. Y consecuentemente es el que tiene la mayor velocidad. Por este motivo, la sección más eficiente de un canal siempre va a ser la sección semicircular. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se construyen diversas formas de canales? ¿Por qué se construyen canales con formas de trapecio, de rectángulo, de triángulo, semicirculares y circulares completas? Porque dependiendo de las características y de las magnitudes de las obras, en algunos casos, la obra más eficiente no es la obra más barata. Entonces, cuando queremos determinar cuál es la mejor, la sección más económica, es aquella que tiene el menor costo de construcción y no necesariamente aquella sección de menor costo de construcción es hidráulicamente la más eficiente. ¿Ya? Entonces, veamos, por ejemplo, vamos a la gráfica en que estaban las figuras de los distintos tipos de canales. ¿Qué es más barato? ¿Construir un canal rectangular, un canal trapezoidal, un canal triangular, o un canal semicircular, o uno parabólico? Si pensamos, por ejemplo, en un canal con paredes de hormigón, con paredes revestidas de hormigón, ¿qué es más fácil construir? ¿Un canal rectangular, un canal trapezoidal o un canal triangular? Rectangular. ¿Por qué? La geometría es mucho más fácil de realizar. Perfecto, es mucho más fácil. ¿Puedes construir un canal rectangular en arena? Sí, pero tendría que tratar la arena.
Básicamente es más complicado. Hay más ¿Te das trabajo. cuenta? ¿Ya? Entonces, va a depender de muchas variables, del tipo de terreno en el cual estoy excavando. Por eso que no hay ninguna recomendación que uno pueda considerar que es la clave para realizar el diseño de un canal. Va a depender de muchas variables, del tipo de terreno. Oye, cuando hago, por ejemplo, un canal trapezoidal, ¿ya? ¿Cuál es el ángulo normal de ese tipo de terreno? ¿Será 40 grados? ¿Será 45? ¿Será 55 grados? Tengo que hacer los estudios. Cuando hago la excavación, ¿puedo hacer la excavación con paredes de 90 grados? En el caso de la arena, no lo puedo hacer. Si tengo un terreno firme, probablemente lo puedo hacer con mucha facilidad. ¿Ya? Si tengo que colocar un canal con sección semicircular, ¿qué será más fácil? ¿Hacer la excavación y colocar un canal semicircular construido en una fábrica a construido en terreno? Más fácil es construido en la fábrica. Depende del tamaño del canal. Si estamos hablando de una tubería de 200 milímetros, por supuesto que es mucho más barato construir esa tubería en fábrica y posteriormente colocarla en terreno. Pero si estamos hablando de un diámetro de 10 metros, no puedo construir esa tubería con diámetro de 10 metros en la fábrica. Tengo que construirla en terreno. Entonces, estamos claros que la sección más eficiente es la sección semicircular. Y consecuentemente, para pequeños diámetros, es la solución más barata que yo puedo construir en una fábrica con una tubería completa. Y después simplemente voy y la instalo. Y el costo de la instalación es realmente menor a que si quiero hacer un moldaje circular con un ancho de pared para permitir construir ese canal circular por el cual pretendo transportar un cierto caudal de agua. Entonces, dependiendo del problema específico, tengo que hacer el estudio de costos que me permita determinar cuál es la sección de mínimo costo de todas las opciones posibles que tengo por delante. Estamos claros que si quiero construir un canal en arena, la sección rectangular es poco viable. La sección trapezoidal probablemente es más viable, pero tengo que conocer cuál es el ángulo normal o natural del terreno, de la arena en la cual pretendo construir el canal. Y tengo que tratar de aprovechar esa característica natural para minimizar mis costos de construcción. Porque si el ángulo natural del terreno permite paredes de 2/3 y pretendo construir una pared mucho más parada, con un mayor ángulo, no me sirve porque tengo que emplear mucho encofrado. Entonces, dependiendo de las características del sistema,
es la solución que tengo que tratar de materializar. Motivo por el cual hay muchos tipos de canales que se construyen porque cada uno representa la mejor solución a un problema específico que pretende transportar un cierto caudal con una cierta pendiente al mínimo costo. Y no siempre la sección más eficiente es la de mínimo costo. ¿Ya? ¿Ya? Oye, ya son como las 11:30, ya terminemos esto y dejamos el tema de recolección de aguas servidas, que no sé cuántas hojas son como 50, para que las revisemos el día sábado y con eso terminamos todo lo que es la parte de conducciones abiertas que vamos a ver en esta primera parte del curso. Como pueden ver, ya es un tema que no es complejo, tenemos que seguir un cierto orden. Hay la fórmula de dimensionamiento de canales que más se usa es la fórmula de Manning, que es una adaptación de la fórmula de Chesi, en que Manning propuso una forma de calcular el coeficiente de Chesi, que era 1 partido por n por el radio hidráulico elevado a un sexto. Y Manning dijo, perfecto, este coeficiente de rugosidad se tiene que determinar de acuerdo a un cierto procedimiento y los valores que hoy día se conocen de ese coeficiente de escurrimiento o el coeficiente de Manning están hoy día tabulados, que nos ayuda a hacer el trabajo mucho más sencillo, pero el problema es tratar de determinar en la forma más exacta el valor del coeficiente de Manning que tengo que aplicar en cada caso. No existe un coeficiente de Manning que sea de orden universal. Dependiendo de la naturaleza de las paredes, es el coeficiente de Manning que tengo que aplicar. Tengo que controlar el rango en que las velocidades se mueven por el canal. Tienen que ser superiores a un valor mínimo para evitar que las partículas que pueda llevar el agua sedimenten y evitar que me modifiquen la sección de escurrimiento en el canal. Y tiene que ser inferior a un valor máximo que me evite el efecto de erosión por la velocidad, por el esfuerzo cortante que aplica el agua cuando choca con las paredes del canal. Entonces son aspectos que tengo que considerar en mi diseño de canal. Y siempre tenemos que estar buscando el óptimo económico en nuestro sistema. Y no siempre, en el caso de canales, el óptimo económico va de la mano de la eficiencia hidráulica máxima del sistema. ¿Por qué? Porque los canales tenemos que construirlos. Podemos definir cuál es nuestra estructura óptima de canales, pero tenemos que ver cómo logramos materializar ese proyecto en terreno. Y eso va a depender de las características del terreno en la cual pretendemos construir nuestro canal. Vamos a hacer un par de ejemplos también de diseños de canales. Ya hay un tema que mencionamos a la pasada, que lo vamos a mencionar el próximo día sábado, que es el número de Freud, que es para los sistemas cerrados. El número de Reynolds era un parámetro realmente importante que nos permitía clasificar
si un flujo en un circuito hidráulico se podía clasificar como laminar, como turbulento o como transición. En el mundo de los canales existe el número de Freud que nos compara las fuerzas viscosas con las fuerzas de gravedad. Y si este número adopta el valor 1, se dice que ese es un flujo crítico. Si ese número es inferior a 1, se dice que ese flujo tiene la característica de subcrítico. Y si tiene un valor mayor a 1, se habla de un canal supercrítico. Y ese tema lo vamos a tratar de recordar en la clase del próximo sábado. Bueno, ¿Ya? profe. Si tienen alguna consulta, por favor, háganla presente. Insisto, vean bien todos los temas que hemos subido. Nos quedan 20 días para el examen de este curso. Y yo tengo que lograr contactarme con la gente de la carrera que me diga, oiga, si ese examen es válido para el curso o si también es válido como examen de grado para la carrera. Eso no lo sé. Tengo que averiguarlo. Y estoy en deuda con ustedes al respecto, sobre ese punto. Si tienen algún ejercicio que tengan alguna duda, tráiganlo el día sábado y lo conversamos. ¿Ya? Sí, profe. Que estén muy bien. Igual usted está bien. Chao, profe, buenas noches. Y seguimos los mismos 3 en clase, doña Jonathan, Tami y Javier. Los otros 5 alumnos, no sé qué será de ellos. ¿Ustedes han sabido algo de ellos? No, profe,